La cuarentena del ego, la cuarentena del hacer, el despertar del ser. Detente. Esta es también la cuarentena del ego para el ego, ¿sabías? Todo lo que hacías antes no puedes hacerlo ahora en cuarentena. Si lo intentas, ten mucho cuidado, ya que significa entonces que no estás aprendiendo nada de esta cuarentena. Casi ninguna de estas actividades cotidianas que antes hacíamos, por positiva que nos pareciesen, tenían un sentido profundo, trascendente, y si seguís pensando que por más que sirvieses en cualquier área de la vida, sí tenía sentido lo que hacías, deberíamos preguntarnos, ¿me estaba autoobservando mientras las hacía? Lamentablemente la respuesta correcta es lo más probable, es que no. Esta cuarentena no es solamente para dejar de hacer lo que en exceso, más que probablemente, estábamos haciendo, sino es para reubicar en un nuevo estado de conciencia todas nuestras actividades cotidianas, ajustando lo necesario, pero si no nos autoobservamos, si no nos conocemos verdaderamente a nosotros mismos, esto no sucedería y volveríamos al famoso más de lo mismo. La autoobservación es el mayor propósito, el mayor significado que podemos darle a esta cuarentena. Es esto lo que lamentablemente casi nunca hacemos. Autoobservarte en lo que pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces. Pregúntate, ¿cuántos años tienes ahora? ¿Cuánto tiempo de tu vida te has autoobservado profundamente, corrigiendo tus miserias en consecuencia, para intentar ser mejor persona? ¿Cuánto tiempo de tu vida has invertido en servir a los demás verdaderamente autoobservándote? ¿Cuánto tiempo has hecho todas estas actividades que te dispersan y te llevan a la superficie de vos mismo, incluso convenciéndote de que están bien o que supuestamente te hacen feliz? ¿Es verdaderamente así? Pregúntatelo. Si no lo haces ahora que estás en cuarentena planetaria, ¿cuándo lo harás? ¿Cuando vuelva todo a la inmadura normalidad? ¿Acaso todo esto que hacemos finalmente no es por nuestro exacerbado ego? Si te observas profundamente y observas a tu alrededor, comprenderás lo que insinúo. Incluso hasta las profesiones más loables, por más nobles que parezcan, también se transforman casi en su totalidad en un escape del contacto con nuestra propia alma, y te dejan preso del ego de ejercerlas, ya que lamentablemente estas mismas actividades, por falta de autoobservación, también terminan nutriendo nuestro propio ego. En la vida, lamentablemente solo hacemos lo que decidimos hacer, pero sin autoobservarnos en absoluto. La vida se va trocando paulatinamente en un pasatiempo sumamente lineal, en una realidad totalmente superficial, en una mediocridad compulsiva. ¿Acaso esta cuarentena planetaria no intenta advertirnos de esto? Observa con mucha atención cómo al detenerse casi toda la actividad humana, la naturaleza se regenera velozmente. ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? ¿Qué nos está enseñando la naturaleza? Despierta, obsérvate, reflexiona. Intenta comprender el lenguaje con el que se expresa nuestra propia naturaleza. Utiliza inteligentemente esta cuarentena para aprender de ti mismo. Deja de hacer por hacer. Dedícate a hacer. Ponte en silencio y obsérvate atentamente. ¿Podríamos poner a nuestro ego en cuarentena? ¿Sería esto posible? Si nos autoobservamos profundamente, nos daremos cuenta de que, de que no queremos hacerlo, de que queremos hacer lo que el yo quiere, lo que la personalidad quiere, ni hablar de oír a nuestra propia alma. ¿Y qué nos sucede entonces? Queremos desesperadamente seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Y peor aún, mucho peor aún, queremos volver a la vida que estábamos teniendo antes, en vez de aceptar la inmensa lección y el gran cambio que nos ofrece esta gran oportunidad que nos propone la realidad, que además es causalmente de tenor planetario. ¿Podemos aceptar esto? ¿Consideras en tu vida que has abordado actividades verdaderamente profundas de autoobservación y su consecuente corrección? ¿Realmente lo consideras? ¿No te parece que de acuerdo a los sucesos que estamos viviendo deberíamos al menos intentar comenzar a hacerlo? ¿No te parece que esto especialmente debería importarle a la humanidad mucho más para poder tener una sociedad mejor, para luego obrar en consecuencia? Me pregunto seriamente. ¿No estará la naturaleza proclamando, haciendo sonar su alarma, proclamando, detente, reflexiona, protégete, protégeme? ¿Estamos escuchando el llamado planetario de nuestra propia naturaleza? ¿No nos está pasando todo esto ahora con esta cuarentena? Observa,
Obsérvate. ¿Qué es en verdad lo que verdaderamente nos está enseñando la naturaleza? ¿Qué deberíamos aprender de ella? Lo que el ser humano no ha aprendido a hacer por amor y por conciencia, la naturaleza lo realiza vibratoriamente. Ella reconoce claramente lo que está sucediendo con su reino humano y lo transmite a sus otros reinos, dando lugar a que todos los demás reinos se regeneren rápidamente y a una velocidad más que sorprendente. Ay de nosotros si no aprendemos de esta enorme lección que la misma naturaleza nos está dando. Por esto principalmente debemos actuar en consecuencia. Pero, ¿qué está pasando con nuestra humanidad en estos momentos? ¿Por qué estamos atravesando esta cuarentena? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debería alcanzar la humanidad para poder liberarse de esta enfermedad que nos está sometiendo? Los grandes iniciados de la historia de la humanidad nos han revelado que toda enfermedad parte de la inhibición de la vida del alma. Por lo tanto, la conexión consciente con el alma es la salida. Si tomamos a la humanidad toda como un ser, está más que claro que acabamos de alcanzar un tope en la exacerbación del ego social humano, produciendo la inhibición de la vida del alma social. La personalidad, el ego de la propia humanidad, se encuentra totalmente exaltado, sin control alguno. Hasta puede observarse ciertas facciones de la humanidad, las cuales lo exacerban aún más, diciendo que el ego está muy bien y que es bueno. Pero ¿cuándo el ego estaría bien? En verdad, solo cuando éste se torne un fiel servidor del alma humana. Esta y solo esta es la forma de tener un ego sano correcto, cuando la personalidad del individuo logra ponerse a los pies de su propia alma para ser un instrumento de ella misma. Mientras esto no suceda, el ego humano hará lo que quiere, lo que considera por sí mismo, y esto en sí es lo que ha llevado a la humanidad a la situación actual, sin contacto del humano con el alma humana. Por esto el alma social permite este acontecimiento único a través de un virus y somete a la población mundial en cuarentena para que se replantee toda la excesiva insanía que el ego humano ha hecho a lo largo de la historia. Tengamos mucho cuidado con caer en las trampas de la mente, porque esto está muchísimo más allá de intentar descubrir quién creó o no el virus o de señalar culpables. Pero si el ego continúa con su lógica ambiciosa, corrupta e inescrupulosa, si no comprendemos y respetamos la lección que nos está revelando la naturaleza, si el ego quiere volver a su condición anterior y sucumbimos a ello, deberemos prepararnos radicalmente, porque habremos activado sin más las fuerzas de la naturaleza y ella será finalmente la que nos ajusticiará. Lamentablemente la humanidad por el momento es más que visible que no querrá aprender la lección de comprender el verdadero propósito de su ego y principalmente escuchar el clamor de su propia alma. Si la humanidad no se sumerge en la oportunidad que nos ofrece esta cuarentena a nivel planetario, o sea, en el silencio, la autoobservación y la consecuente corrección de nuestras miserias humanas, todo continuará como si nada hubiese sucedido. Más aún, si la humanidad sostiene la esperanza de volver a la misma condición anterior a la cuarentena, o sea, a la permanente y decadente inmadurez humana que nos llevó a experimentar lo que hoy mismo estamos viviendo a nivel social, sin haber podido aprender la verdadera lección, ni elevar nuestra conciencia a un nivel evolutivo, a nivel masivo, todo finalmente habrá sido en vano. O ponemos en cuarentena nuestro ego, que esto significaría aprender de lo que estamos experimentando como sociedad, o la humanidad desaparecerá tal cual la conocemos, y el sometimiento máximo nos asfixiará, tanto de quienes ostentan la supremacía del ego, como por la respuesta misma de las fuerzas de la naturaleza. Debemos trabajar internamente, masivamente, para poder construir una nueva actitud de autoobservación consciente. Esto consiste en crear una nueva educación basada en verdaderos principios y valores fundamentales, en una transformación práctica, consciente y de orden planetario. Ahora especialmente, en este tiempo de profunda oportunidad de cuarentena, de quietud, de reflexión, deberíamos enfocarnos en el desarrollo de la vida del alma humana, pero no en términos religiosos tradicionales, sino de uno para con uno mismo. Si el ser humano no aborda esto, dejando de lado la lucha por el poder, la corrupción, el amor al dinero, el materialismo desmedido, la avaricia, la no resolución de la pobreza, el consumismo masivo, la desprotección del medio ambiente, etc., indiscutiblemente estaremos perdidos. Permanece en estado de quietud, en silencio interior,
Replantéate toda tu vida. Traza con tu imaginación una nueva línea de tiempo, lo más positiva que te puedas imaginar, y dispárala hacia el futuro. Construye tu propia realidad para ti, tus familias y tus amigos, para cuando todo esto concluya. Y recuerda, si crees, creas. Nuestra oportunidad mayor es tomar la oportunidad actual para conocernos a nosotros mismos, a través de la autoobservación y la posterior corrección de lo que observamos, sin justificar o condenar. O sea que si la humanidad, aunque sea logrando el mínimo de resonancia mórfica necesaria de personas conectadas a sus propias almas, superamos la lección, todo podría cambiar positivamente y muy rápidamente de forma colosal. De nosotros depende tomar esta decisión de participar conscientemente en la transformación planetaria más importante de todos los tiempos, o continuar con más de lo mismo. La decisión de la humanidad será indudablemente la que finalmente defina nuestro destino. Que la bendición del Creador nos acompañe. Gracias a todos.